Hola a todos. En este vídeo vamos a demostrar el teorema de Bézout, que dice lo siguiente. Si A y B son dos curvas proyectivas planas, esto es A, X y Z, B de X y Z, pertenece a K de X y Z, homogéneas, son polinomios homogéneos, tales que V de A y V de B pertenecen al plano proyectivo, A y B no tienen componentes en común y son de grado m y el grado de B es n. Entonces, el teorema de Bézout nos dice que A y B se intersectan en exactamente m por n puntos, contando sus multiplicidades. Para demostrar este teorema, vamos a dividir nuestro trabajo en varias partes. Primero, introduciremos las herramientas necesarias para demostrar el teorema. Después, tenemos una sección dedicada al algoritmo de Euclides. La estrategia que vamos a seguir consiste en expresar la intersección de dos curvas proyectivas planas, A y B, como suma formal de la intersección de productos de rectas. Puesto que los puntos de la intersección entre rectas son fáciles de calcular, habremos encontrado un método para hallar los puntos de intersección de curvas algebraicas planas contando su multiplicidad asociada. Finalmente, demostramos el teorema de Bézout por inducción. También tenemos una sección para profundizar. Antes de comenzar, comentar que los puntos en el plano proyectivo pueden ser de la siguiente manera. Podemos conseguir, si z es distinto de 0, podemos conseguir un 1 dividiendo por z, donde x' es x partido por z y y' es y partido por z. Si z es igual a 0, podemos dividir por y consiguiendo x', que es x partido por y. Y z son igual a 0, podemos conseguir el punto 1, 0, 0. Estos son los tres posibles puntos que hay en el plano proyectivo. Bueno, pasamos a hablar de los ciclos de intersección. Aparte de notación al inicio, tenemos que dos curvas son coprimas si no tienen ninguna componente en común. A partir de aquí vamos a ver cómo construir los ciclos de intersección, que son los instrumentos que nos van a ayudar a ver la multiplicidad, ver las intersecciones de las curvas y las multiplicidades de cada punto de intersección. Dado un punto en el plano proyectivo, la multiplicidad de la intersección de dos curvas en ese punto la llamamos IP de AB. Este concepto es positivo si P está en la intersección y 0 si no está en la intersección, porque la idea es que indica la multiplicidad. El ciclo de intersección es este sumatorio, es decir, agrupamos todos los puntos y para cada punto contamos su multiplicidad, que en el fondo es como contar solo los puntos donde hay intersección, porque los otros van a ser 0. Para ver bien cómo se define más correctamente, tenemos que hablar del anillo local de funciones racionales de grado 0 en un punto del plano proyectivo. ¿Esto qué es? Pues es el conjunto de polinomios con coeficientes en la clausura del cuerpo y en tres variables, donde el grado del denominador y el del numerador coinciden y el denominador nos anula en P. Y luego tenemos el ideal generado por dos curvas coprimas en este anillo. ¿Cómo viene dado? Pues es parecido de nuevo S partido de T que está en el anillo, pero aquí la única diferencia es que S se puede expresar como M por A más N por B. A partir de esto podemos definir la multiplicidad de intersección de las curvas como la dimensión del espacio cociente del anillo sobre el ideal, como K barra espacio vectorial. Por lo tanto, es 0 si el ideal genera todo el anillo, lo cual indica que P no está en la intersección de A igual a 0 y B igual a 0, porque si estuviera y la dimensión es 0, todos los polinomios se anulan en P, ya que si aquí sustituimos por P queda esto, AP es 0, BP es 0, queda que todo es 0, y tendremos que todos los polinomios se anulan en P, lo que sabemos que no es verdad.
A partir de estos conceptos técnicos tenemos este lema, que es la manera más técnica y más rigurosa de trabajar con todos estos conceptos de los ciclos de intersección y las multiplicidades de intersección. Que dice, dado un punto del plano proyectivo y tres curvas donde, A, B y C, donde A y B son coprimas y A y C son coprimas, bueno, la intersección, la multiplicidad de intersección es positiva si solo si el punto está en la intersección de las dos curvas. Hay una conmutatividad de la multiplicidad de intersección. Luego se puede separar, hay como una propia distributiva. Si tenemos la multiplicidad de intersección de A con B por C es la suma de la de A con B y la de A con C. Y luego tenemos esta otra operación curiosa, que es que si tenemos la multiplicidad de intersección de A con B más A por C, entonces es la misma que la de A con B, si el grado de A por C es igual al grado de B. Y por último, dadas dos rectas distintas, solo tienen un punto de intersección que viene dado por esta matriz y la multiplicidad de este punto es 1. Luego tenemos esta proposición, que es la que vamos a usar porque permite trabajar de forma más fácil con el ciclo de intersección y la multiplicidad de intersección. Las tres curvas algebraicas A, B y C con A y B coprimos y A y C coprimos. Hay una propiedad conmutativa, una propiedad distributiva. De nuevo la de antes, de que el ciclo de intersección de A con B más A por C es el mismo que el de A por B si el grado de B coincide con el de AC. Y los A y B son rectas distintas, es decir, no dan lugar a la misma curva, entonces su ciclo de intersección es un único punto, que es el dado por los determinantes vistos antes, y que tiene multiplicidad 1. La demostración, pues del apartado A es más o menos clara. La intersección de A con B es la misma que la de B con A, y la multiplicidad también coincide. La segunda, la de la distributiva, pues los puntos que caen en la intersección de A con B por C son los que caen en A intersección B y también los que caen en A intersección C. Además, si un punto cae en la intersección de los tres, las multiplicidades se suman. Por eso el ciclo de intersección coincide. Bueno, lo de la igualdad de grados es solo para que se mantenga la homogeneidad, para que este polinomio sea homogéneo. Si un punto cae en la intersección, entonces también cae en la intersección si cae en la intersección de A con B, entonces también cae en la de A y B más AC, ya que si sustituyes, esto es 0 y esto es 0. Por otro lado, si cae aquí, entonces, como esto ya hemos visto que es 0, esto también tiene que ser 0. Por lo tanto, cae en la intersección. La multiplicidad también se conserva. Y por último, lo de las rectas. Estas rectas, vistas como cosas de R3, dan lugar a planos. Si sabemos que dos planos que pasan por el origen R3 o son iguales o intersecan una recta. Como una recta en el plano proyectivo es un punto, entonces la intersección de B es un único punto, y sus coordenadas son las que hemos visto antes por la regla de Cramer. A continuación consideramos la sección 3, el algoritmo de Euclides. Sean A y B dos curvas proyectivas planas coprimas entre sí, es decir, sin componentes en común. Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que el grado en x de A es mayor o igual al grado en x de B. Además, vamos a asumir que el grado en x de A y el grado en x de B es mayor o igual que 1. En caso contrario, pasaríamos a considerar directamente la sección 3.1, intersección de una curva con un producto de rectas. Podemos pensar K de x y z como K y z de x. Puesto que es un dominio euclidio, tiene sentido aplicar la división euclidia, lo que nos lleva a considerar la siguiente expresión, donde Q y R están aquí y el grado en x de R es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que el grado en x de B. Observamos que Q y R son no nulos, puesto que si R fuese nulo, estaríamos diciendo que A y B tendrían componentes en común, lo cual es falso. Si Q fuese nulo, estaríamos diciendo que el grado en x de R es el mismo que el grado en x de A.
lo cual es falso, pues estamos asumiendo que el grado en X de A es mayor o igual que el grado en X de B. Q y R no tienen por qué ser homogéneos. Sin embargo, podemos conseguir que sean homogéneos multiplicando por el mínimo común múltiplo de sus denominadores al que denotaremos H, dando lugar a la siguiente expresión. Esta expresión se puede simplificar donde G es el mínimo común múltiplo entre B y R, dando lugar a la siguiente igualdad. B es B' por G, H es H' por G y R es R' por G. A y B son coprimos, es decir, no tienen componentes en común. Observamos que el máximo común divisor entre H y B es G. Esta expresión es muy interesante, puesto que hemos conseguido que B' sea coprima con R' y que B' sea coprima con H', lo que nos permite considerar la siguiente fórmula. A por B es igual a B'G, pues B es igual a B'G. Aplicando la proposición 2b, llegamos a la siguiente igualdad. H'A por B' es igual por la proposición 2b a H'B' más a B'. Por tanto, H'A B' menos H'B' es igual a B'. Hemos visto que H'A es QB' más R. Sustituyendo, llegamos a la siguiente expresión. Obsérvese que el grado de QB' es igual al grado de R', pues H'A son polinomios homogéneos, lo que nos lleva a aplicar la proposición 2c y llegar a la siguiente expresión. La expresión AB igual a R'B' menos H'B' más AG es mucho más sencilla de calcular. Recordamos que H es igual a H'G, es decir, H' y G son factores de H y H pertenece a K de IZ. Por lo tanto, el grado en X de G es igual a 0 y coincide con el grado en X de H'. Además, el grado en X de R' es menor al grado en X de R, pues R es igual a R'G. Y por el algoritmo de Euclides, esto es menor o igual que el grado en X de B, y por hipótesis es menor o igual que el grado en X de A. Por lo tanto, podemos aplicar un número finito de veces este algoritmo hasta llegar a una suma finita de términos de la forma CD, donde C pertenece a K de X y Z y D tiene grado nulo en X. En conclusión, hemos reducido el cálculo de AB al cálculo de ciclos de intersección, donde al menos una de las curvas no contiene a la variable X como parámetro. Vamos a hablar ahora, después de que Raquel os haya explicado cómo funciona la parte del algoritmo de Euclides, de cómo trabajar con la intersección de una curva con un producto de rectas, porque ya gracias a Euclides nos hemos podido reducir a un producto de rectas. Tenemos este D va a ser el producto de rectas, X es la curva, procedemos a calcular el ciclo de intersección de C con D. Podemos asumir que D es irreducible sobre K, porque si no, por la propiedad 2b podríamos separarlo. Si D no contiene la variable Y,
como es irreducible sobre K y homogéneo, pues solo puede ser de esta manera. Si de esta forma, entonces sobre la clausura de K, pues, factoriza de la siguiente manera. Con beta la raíz del polinomio de I1 en la clausura de K. Hasta aquí sencillo. Por eso es por lo que es un producto de rectas. Vale. Además, ahora podemos expresar C como esta fórmula. ¿Por qué? Pues porque como son polinomios, está claro que si z contiene la variable, si c contiene la variable z, podemos escribir esto, y si no lo contiene, simplemente ponemos que esto es 0. Lo mismo en este caso. Ahora, por la proposición 2 de nuevo, pero ahora apartado c, tenemos esta suma donde esto se repetía a ambos lados, se podía quitar el sumando donde aparecía esta parte. En este caso la z, en este caso el i menos beta z. Por eso queda solo z, c de x y 0, y por el otro lado queda c de x beta z, z. ¿Vale? Por tanto, tenemos estos dos casos. Si de z y si d es un producto de formas de i menos beta por z. Aquí está la suma porque, de nuevo, por el 2b, el producto lo podemos pasar a suma cuando trabajamos con ciclos de intersección. Vale, primer caso, de igual a z. Si reducimos c de x y 0 a factores irreducibles sobre el cierre de k. Entonces, ahora ya tenemos intersecciones de rectas. Si c1 de x y es un factor reducible sobre k, de nuevo por el 2b podemos separar en sumas por ser productos, un factor reducible de c de x y 0, tenemos que c1 de z es 1, 0, 0. Si c1, o sea, si no contiene x, ¿por qué? Y bueno, pues como hemos visto en z, pues irreducible tiene que ser y si no contiene x. De nuevo, ¿por qué? Porque y sería igual a 0, z igual a 0. Y en el otro caso de que si contenga x, pues podemos expresarlo como producto de rectas, al que usamos el alfa, donde alfa son las raíces de c1 de x1, y al ser con z, esto sería z igual a 0 y x igual a alfa i. Podemos tomar y igual a 1, ya que no puede ser 0, porque entonces x sería 0 y esto sería 0, y nos quedan estos puntos alfa 1, 0. Ahora vayamos al otro caso que es más complicado en principio, pero se puede resolver fácil de nuevo, porque no factorizamos, consideramos uno de los factores irreducibles de c de x beta z z sobre k, y se tiene nuevo. Si C2 solo depende, C2 es ahora un polinomio en XZ, si solo depende de Z, entonces esta va a ser la solución. ¿Por qué? Porque quedaría que Z es igual a 0 e I es beta por Z, por lo tanto también es 0. El otro caso es que en C2 haya una menos X, y en ese caso, entonces, a esta suma de betas que teníamos arriba, le tenemos que considerar también una suma de gammas, donde gammas son las raíces del C2 de X1. Por eso queda el ciclo de intersección de X menos YZ con D. Y esto es igual a los puntos gamma beta 1. Estamos viendo aquí para cada beta gamma específicos, estamos viendo la intersección de X menos gamma Z con Y menos beta Z. Z no puede ser 0 porque entonces X sería 0 y Y sería 0, por lo tanto podemos suponer que Z es 1. Entonces X es gamma e Y es igual a beta. Así hemos visto, tras el Euclides que explicó Raquel, nos queda una intersección de acuerdo con un producto de rectas y lo podemos solucionar de la manera que hemos explicado aquí. En esta subsección vamos a hacer una recopilación de lo que hemos obtenido. El ciclo de intersección de A y B puede ser el punto 1, 0, 0 o la suma en alfa de los puntos de la forma alfa 1, 0, donde alfa recorre las raíces de un polinomio mónico e irreducible f de x que pertenece a k de x. A esta suma la vamos a denotar c sub 0 de f de x. Por último, el ciclo de intersección de A y B puede ser la doble suma de puntos de la forma lambda beta 1, donde beta recorre las raíces de un polinomio mónico irreducible g de i que pertenece a k de i, y lambda recorre las raíces de unos polinomios mónicos irreducibles h de beta
que pertenecen a K de beta X. Podemos expresar h de beta un polinomio que pertenece a K de beta X, donde el grado de h de beta en beta es menor que el grado de G. A esta suma la vamos a denotar como C sub 1 h de x y g de y. Por último, comentar que tanto el punto 1, 0, 0 como C sub 0 y C sub 1 son ciclos de Galois, ya que son invariantes de Galois, es decir, no cambian bajo la acción de cualquier automorfismo de la clausura de K que fije K. Además, estos ciclos de Galois son disjuntos 2 a 2, puesto que cualquier punto en el plano proyectivo solo puede aparecer en uno de estos ciclos, como vimos en la introducción. En conclusión, este método nos permite calcular de manera algorítmica el ciclo de intersección de A y B como suma de ciclos de Galois. Antes de pasar a los ejemplos, vamos a hacer unos comentarios rápidos. Lo primero, si f es lineal, entonces el número de C sub 0 de f es un único punto. Si g y h son ambos lineales, entonces c sub 1 de h y g también es un único punto. En general, el número de puntos de c sub 0 es el grado de f y el de c sub 1 es el grado en x de h por el grado de g. Por otra parte, de un polinomio con raíces múltiples, es decir, un polinomio inseparable, entonces podemos bajar el exponente que indica la multiplicidad. Es decir, si queremos calcular el ciclo de intersección de A con x menos alfa i elevado a la L, esto es L veces el ciclo de intersección de A con x menos alfa i. Este último veremos que es muy útil a la hora de resolver los ejemplos propuestos. Llegados a este punto, pongamos un ejemplo que nos sirve para ilustrar el método planteado. Sean el polinomio homogéneo en las variables x y z igual a y al cuadrado por z menos x al cubo, y sea el polinomio en x y z homogéneo igual a y al cuadrado por z menos x al cuadrado por x más z. Aplicando el algoritmo de Euclides, llegamos a la siguiente expresión. El ciclo de intersección entre A y B, sustituyendo B por A menos x al cuadrado z, y aplicando la proposición 2c, pues el grado de A coincide con el grado de x al cuadrado z, llegamos a la siguiente expresión. Por la proposición 2b, tenemos que esto es el ciclo de intersección de A y x al cuadrado más el ciclo de intersección entre A y z. Por el comentario 2 recogido en el anterior apartado, concluimos que esto es 2 veces el ciclo de intersección de A y X más el ciclo de intersección de A y Z. Por tanto, el ciclo de intersección considerado es igual a 2 veces A, 2 veces A, X, más de nuevo, y al cuadrado z tiene el mismo grado que x al cubo. Por lo tanto, por la proposición 2c, obtenemos la siguiente expresión. Aplicando la proposición 2b más el comentario del apartado anterior, llegamos a la siguiente expresión. No estamos hablando de por, sino de ciclos de intersección. Los puntos que son comunes a la curva y a la curva x es el 0, 0, 1. Los puntos que son comunes a la curva z igual a 0 y x igual a 0 es el punto 0 y 0, 5 veces. Por lo tanto, esto es 4 veces c sub 1 más 5 veces c. Todavía no hemos demostrado el teorema de Bézout, pero podemos corroborar que intuitivamente se va a cumplir, pues el grado del polinomio homogéneo A es de grado 3 y el grado del polinomio homogéneo B es de grado 3. Bézout nos dice que coinciden en m por n, es decir, 3 por 3, 9 puntos de intersección contando sus multiplicidades, que es lo mismo que 4 más 9. Para finalizar este ejemplo, veámoslo gráficamente.
Considerando la vista afín z igual a 1, podemos observar que se intersecta A y B en el punto 0, 0, 1, con multiplicidad 4. Vamos a ver otro ejemplo. Como veis, son curvas más complicadas y en el dibujo hemos visto que alguna intersección van a tener. Vale, como A y B tienen esta forma, hacemos el algoritmo de Euclides para rebajar la variable x y quitamos denominadores. Y entonces nos queda esta expresión. Usando la ecuación 3, tenemos que el ciclo de intersección de A con B es el de R' con B' más el de A con G. ¿Quiénes son R', B', G? R' es A, sería esto. G es este factor y luego B es B' por G. La otra parte de la ecuación 3, la que menos H', B', no la ponemos porque H' es 1, con lo cual su intersección con B' es claramente nula. Ahora vamos a repetir el proceso esta vez con B' y R' para conseguir expresiones aún más sencillas. Como veis, vamos poco a poco aplicando pasos como el del producto y, por ejemplo, aquí lo que hacemos es como tenemos un polinomio en x e y, hacemos y igual a 1 y vemos las raíces del polinomio x cuadrado más x más 1, lo que aquí llamamos con alfas. En este caso, aquí claro es distinto, porque el polinomio ahora está en tres variables, x y z. Entonces lo que aquí se hace, podemos ver aquí, z igual a y. Entonces si sustituimos nos queda x cuadrado más x y más 2y cuadrado. Tenemos, si hacemos lo de y igual a 1, que es la idea para sacar esta fórmula, pues lo que nos queda es x cuadrado más x más 2. Luego es interesante, por ejemplo, esto último porque ya está claro. Z igual a 0 y igual a 0, pues cuando z e y son ceros. ¿Qué pasa? Que solo x es el que tiene valores no nulos. Y ahora nos quedan algunas fórmulas por sacar los puntos aún. Pues ¿qué hacemos? Volvemos a estudiar cada sumando. Empecemos con el primero, por ejemplo. Aquí tenemos que z va a ser 0 y x menos alfa y va a ser 0. Podemos suponer que y es 1. Y entonces lo que nos queda es que x es alfa, que los alfa va variando según lo que dice la operación que hay debajo del sumando. En el segundo caso, y igual a z, pero eso no significa que tenga que ser 0. Pero sí que podemos decir entonces que y es 1, z es 1, y nos queda que x vale gamma. No podemos decir que y sea 0, que z sea 0, porque x también sería 0. Por eso nos queda esta fórmula. En este caso, sustituimos y por beta z, y por eso nos queda la siguiente fórmula. Y en este caso hacemos lo mismo, sustituimos y por beta z. Con lo cual nos quedan dos fórmulas complejas. Veamos cómo resolverlos. Vamos a este primero. ¿Cómo lo resolvemos? Como diría Florentino, tranquilos. Lo primero es sacar el factor común y como sabemos que la multiplicación de intersección de A y B por C es la de A con B más la de A con C. Entonces al sacar el factor z cuadrado nos queda que esto es la de z cuadrado con y menos beta z más, quitamos ya todo lo que es beta z cuadrado, nos queda menos beta cubo z más x por y menos beta z. ¿Qué pasa? Esto es z es igual a 0, por lo tanto y es igual a 0. Nos queda esto. ¿Por qué nos queda 4 veces? Bueno, el 2 se baja del exponente, con lo cual ahí hay un 2. ¿Y por qué son otras dos más? Porque esta ecuación es de grado 2, con lo cual hay dos soluciones, o sea, hay dos betas. Por eso son 2 por 2, 4. Y luego aquí, vale, sabemos que y es beta y que x es... Aquí hay que tener cuidado porque esto igual a... Esto es más. Entonces nos queda que x es beta cuadrado por y. Pero por lo que dice la ecuación beta cuadrado es menos 1. Por lo tanto x es menos y, por lo tanto x más y es igual a 0. Y de ahí sacamos esta primera ecuación. Y ahora abajo pues es parecido. Aquí es un 8 porque es una ecuación de grado 4. Y aquí tenemos lo de antes. X es beta cubo z. ¿Y qué es beta cubo z? Lo que diríamos que es beta cuadrado y, pero realmente estamos tomando z igual a 1, porque ya hemos visto el caso de z igual a 0. Por lo tanto, si z es 1 y es beta, con lo cual esto podemos decir que es directamente y cubo. Por lo tanto, se cumple lo de x menos y al cubo igual a 0. Por supuesto, aquí también podríamos haber dicho que esto también es x. Esto de arriba también es x menos y al cubo, pero sabemos que y al cuadrado, si es beta, pues cumple que es menos 1, con lo cual nos queda lo de x más y. Si ahora hacemos un resumen, lo que nos queda es todo esto de expresado en ciclos de Galois de una forma bastante sencilla y que además queda bastante bien. Que además
ahí es importante darse cuenta que estos dos suman 12 y por eso los quitamos con estos otros 12. Para calcular el ciclo de intersección de A con B nos falta el de A con G, que se calcula de esta manera. Como I es beta z, podemos sustituir I por beta z y queda varias opciones. La primera, que si z es 0, entonces I es 0. Entonces, si miramos la fórmula de X, queda 2 veces 1, 0, 0. Y luego, si z es 1, entonces tenemos las dos opciones, que se hacen como las hemos hecho antes. Entonces podemos decomponer AB en los siguientes ciclos de Galois. Ahora es fácil encontrar explícitamente el valor del ciclo de intersección de A con B si queremos ver en qué puntos salen esas intersecciones según qué multiplicidad. Unos complejos, este por ejemplo no lo es, así quedaría la fórmula final. En esta sección vamos a demostrar el teorema de Bézout. Queremos ver que el cardinal del ciclo de intersección, que es la suma de las multiplicidades de intersección de la curva A y B, en los puntos P variando, es igual a m por n, donde m es el grado de A y n es el grado en B. Procedemos por inducción en el grado de B con respecto a la variable x. Suponemos que el grado en x de B es 0. Por tanto, podemos expresar B como producto de n rectas. Es decir, el ciclo de intersección A por B es la suma de n ciclos de intersección donde L sub I es una recta. Esto es gracias a la proposición 2b. Por lo que comentó Pablo en la sección 3.2, podemos ver el ciclo AB como el ciclo de intersección A'B, donde A' es un polinomio en dos variables del mismo grado que A. Por lo tanto, A' se puede expresar como producto de m rectas. De nuevo, por la proposición 2b, es la suma en J de m ciclos de intersección, donde LJ' es una recta. Juntando ambas ideas, podemos pensar el ciclo de intersección como la suma en I y la suma en J de ciclos de rectas. Por hipótesis, tenemos que A y B son coprimos. Esto se traduce en que las rectas L y L', tanto en J como en I, son distintas y su ciclo de intersección es un único punto. Esto lo sabemos por el apartado 2D, que la intersección de dos rectas es un único punto. Llegamos a lo buscado. A continuación, supongamos que la curva B tiene grado L en X, donde L es estrictamente mayor que 0, y que el resultado del teorema de Bézout se cumple para todos los polinomios homogéneos de grados m y n, con el grado de uno de ellos en X menor, es decir, que el mínimo entre m y n sea menor estricto que L. Por la sección 3 logramos la siguiente expresión. Recordamos que no es producto, sino son ciclos de intersección. Esto nos lleva a considerar la siguiente igualdad. Recordamos que el grado en X de R' es menor que el grado en X de B. Esto se trabaja en el algoritmo de Euclides, en la sección del algoritmo de Euclides, y que el grado en X de H' es igual al grado en X de G, que es igual a 0. Esto es debido a que H es igual a H' de G y es un polinomio en las variables I y Z. Por tanto, estamos en condiciones de aplicar la hipótesis de inducción, teniendo así que el cardinal del ciclo de intersección corresponde al grado de R' por el grado de B' menos el grado de H' por el grado de B' más el grado de A por el grado de G. Sacando factor común al grado de B', llegamos a la siguiente expresión. Por último, señalar que sabemos que H' por A es igual a Q por B' más R. Estos son polinomios homogéneos, es decir, el grado de H'(A)
tiene que coincidir con el grado de R'. Como estamos en un dominio de integridad, esto es igual al grado de H' más el grado de A. Es decir, el grado de R' menos el grado de H' es igual al grado de A. Esto es igual al grado de A. Por lo tanto, esta expresión es igual, sacando factor común al grado de A por el grado de B' más el grado de G. Ahora bien, nosotros sabemos que B es igual a B'G. Como estamos con polinomios homogéneos, esto se traduce en que el grado de B' más el grado de G es igual al grado de B. Trasladando esta idea, esto es el grado de B. Concluimos que el cardinal es el producto m por n, como queríamos demostrar. Vamos a dejar un ejercicio propuesto que discutiremos en clase. F de x es un polinomio con coeficientes reales, homogéneo y no es irreducible. Aplicando el teorema de Bézout, ¿qué podemos decir? De la multiplicidad. ¿Hay puntos singulares? ¿Todos los puntos son lisos? Dejamos este ejercicio indicado y trataremos con más detalle la solución en clase. Bueno, ya hemos llegado al final. Solo queda la parte que para algunos será más interesante, la parte de para profundizar, para ir más allá. Y vamos a ir incrementando la profundidad pasito a pasito, como diría Fonsi. Primero un corolario, así sencillo. Dadas dos rectas distintas, en el plano proyectivo, siempre intersecan en un punto. Por lo tanto, no hay rectas paralelas en el plano proyectivo. Otra cosa que hemos visto es el teorema fundamental del álgebra, ya que el teorema de Bézout, del que Raquel ha hecho la demostración ahora mismo, es una generalización del famoso TFA, ya que si tenemos un polinomio con coeficientes complejos de grado n, su intersección con z a la n, que sería la homogenización de grado n del polinomio nulo, en el plano proyectivo son exactamente n puntos. Es decir, lo que estamos haciendo, bueno, n punto contando las multiplicidades, lo que estamos haciendo es considerar y pasarlo a su homogeneización, donde cada sumando lo multiplicamos por cosas de z, y esto es, queremos ver su intersección con cuando y es igual a 0, lo que es la intersección con el polinomio nulo. Y el polinomio nulo homogenizado es multiplicar por z a la n. Las últimas dos generalizaciones que vamos a presentar, la primera es la cota para sistemas de ecuaciones de dos incógnitas, lo cual ya vemos que tiene bastante potencia para bastantes problemas, ya sea de ingeniería, física y demás. Tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con coeficientes en un cuerpo K. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene como máximo? Pues podemos pasar esto al plano proyectivo homogenizando. Es ver cuándo A es igual a 0 y B es igual a 0 es calcular el ciclo de intersección, que por Bézout, como acaba de explicar Raquel, tiene n por m soluciones en el plano proyectivo. Es decir, que en K pueden ser menos, pero como máximo va a tener n por m. ¿Y qué es n por m? Pues n es el grado de A y m es el grado de B. Por supuesto, este n por m es contando multiplicidades. Por último, vamos a ver generalizaciones. Una interesante que hemos encontrado es que si tenemos n hipersuperficies en el plano proyectivo de K barra P a la n, definidas por polinomios homogéneos de grados de 1 hasta dn, o sea, ahora ya no estamos trabajando con dos polinomios solo, ahora estamos trabajando con n. Entonces, aquí ya no estamos trabajando de dos ecuaciones, dos rectas en el plano proyectivo. Aquí estamos hablando de n hipersuperficies en P a la n, definidas por polinomios homogéneos de grados de 1 de n. Entonces, el número de puntos de intersección, contando multiplicidades, si es finito, o sea, en el fondo esto es que no coincide ninguna de las dos rectas,
porque claro, si ninguna de las n rectas coincide con otra, porque si no ya sería infinito, contando multiplicidades coincide con el producto de los grados de los polinomios, es de 1 por d2 por d3 por dn. Además, si las hipersuperficies son irreducibles y están dispuestas entre ellas en posición general, esto es muy interesante, entonces hay exactamente de 1 por d2 por d3 por dn puntos de intersección, todos ellos con multiplicidad 1. O sea, ya no es que hayamos encontrado que hay n por m, pero además estamos contando multiplicidad, no es que hay exactamente estos puntos de intersección, todos ellos distintos, todos ellos con multiplicidad 1. Esto es un resultado que debería explotaros la cabeza. Por supuesto, aquí hay que decir, ¿cómo vemos que son irreducibles? ¿Por qué hay que trabajar en plano proyectivo? Pues bueno, el plano proyectivo está guay, pero ¿cómo vemos que son irreproducibles? ¿Y cómo es que estar dispuestas entre ellas en posición general? Todo eso, no se preocupen, es material muy interesante, pero no es... esto ya va más allá de este trabajo, lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado y que estén motivados para seguir avanzando en el estudio de esta interesante materia, que es Bézout mezclado encima con Euclides, dos de los más grandes. Muchas gracias.